¿Cómo están? Y ya. Bien, entonces vamos a comenzar. Buenas, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos los que están ahí escuchando a estas horas. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. Buenas noches, Isaías. Estoy bien. Hace unos momentos estuve un poco mal del estómago, pero ya tomé un medicamento y ya me siento bastante mejor. Así que, ¿qué te parece si aprovechamos para empezar con el primer versículo de la Biblia? Exactamente, justamente eso iba a decir. Y queremos comenzar esta noche leyendo un poco lo que nos dice la Biblia en el libro de Salmos, capítulo 1, versículo 1. Es un salmo que me gusta bastante y dice así la palabra del Señor: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Nosotros queríamos empezar con un versículo al azar y justamente es este. ¿Qué te dice para ti este versículo, Daniel? Es un versículo bastante bonito. Normalmente lo utilizamos para hablar de la prudencia, para hablar del carácter y la actitud. Y creo que tiene mucho que ver con lo que va a ser nuestro tema central en este primer episodio. Exactamente. Y es que este es nuestro primer episodio, nuestro primer capítulo. A ver, ¿qué vamos a hablar en esta noche, Daniel? Contanos, por favor. Bueno, nuestro tema estará centrado en la pregunta: ¿cuánto conoce el cristiano su propio evangelio? Su propio evangelio. Quizás es una pregunta así como que, pero si yo sé qué es el evangelio, pero quizás no sabemos qué es en sí el evangelio o no estamos definiéndolo bien lo que es el evangelio. ¿Cómo definirías tú lo que es el evangelio? Si tengo que definirlo yo, estaría hablando solamente de una noticia muy, muy buena, una noticia bastante alegre. Pero dime, ¿El evangelio de qué, no? sí, ¿De qué evangelio estamos hablando? entonces dime tú, ¿evangelio significa? Dar a conocer las buenas nuevas del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús. Compartir la buena noticia, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que es el evangelio. Precisamente un comentario de Itiel Arroyo, un saludo si llegas a escucharnos, es que el evangelio es la buena noticia de que algo ha sucedido. El reino de los cielos se ha acercado y sucedía en su entonces que cuando una guerra había, el evangelio era decir que la guerra ya había terminado y que el sufrimiento y la escasez y todo lo que traía la guerra había terminado también. Entonces era una muy, muy buena noticia. Entonces, referirse nuevamente a que el evangelio es anunciar que el reino de los cielos se ha acercado, tiene muchas connotaciones. Y es así, el evangelio para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, es anunciar lo que el Señor Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra, lo que vino a hacer hace 2000 años atrás, que dio su vida por nosotros. Entonces esa noticia, esa buena noticia de que Él resucitó y que ahora está a la diestra del Padre, es lo que nosotros anunciamos como creyentes e hijos de Dios. Pero hay respaldo bíblico, hay sustento bíblico de la cual nosotros estamos hablando. ¿No es así, Daniel? Claro que sí, y antes de llegar a ese punto, me gustaría que definamos lo que no es el correcto evangelio, porque si bien una buena noticia puede llegar, no es la buena noticia que hemos sido mandados a dar y a proteger también. Exactamente, y es que en nuestros tiempos, hoy al menos que nosotros estamos viviendo aquí, por al menos aquí en nuestro país, Bolivia, Santa Cruz propiamente, hay muchos evangelios, hay muchas corrientes teológicas, llamémoslo así, que están enseñando mal, de manera errónea, lo que es el correcto evangelio. A ver, tú comienzas, di uno y yo digo otro después. Ok, yo empiezo con el evangelio de la prosperidad. Yo justamente le iba a decir ese, pero a ver, ¿qué es el evangelio de la prosperidad? El evangelio de la prosperidad, su mensaje central sería que entrega tu vida a Cristo para que Dios te bendiga, para que Dios respalde tu negocio, para que pueda crecer tu empresa y demás situaciones que están más que nada ligadas al aspecto económico y financiero. Y se agarran solamente de ese versículo, ¿no? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Entonces, ese es como su estandarte, como su versículo máximo de que ellos ponen y que dicen: si usted viene al Señor Jesucristo, usted va a prosperar, así como dice este pasaje: yo deseo que tú seas prosperado. Y es que están enseñando mal lo que es el evangelio, lo que debería ser enseñado y lo que precisamente estábamos hablando minutos antes. ¿Tu ejemplo es? Por ejemplo, otro evangelio que también está viendo es el evangelio de la sanidad divina, hablar solamente de la sanidad. Esto es decir, ven al Señor Jesucristo y todos tus problemas se van a acabar. Si hay un familiar enfermo en tu casa,
pues se va a sanar inmediatamente, solo acércate al Señor Jesús y todos tus problemas de salud y todo lo que tú tengas va a ser sanado, como decir una varita mágica te va a sanar y ya está. Claro, cabe recalcar que no significa que Dios no tenga la capacidad de bendecirnos o que no tenga la capacidad de sanarnos, sino que no es el objetivo principal del mensaje que hemos sido llamados a dar. Esta situación también se vivió tiempo atrás en la ciudad de Galacia. Entonces, el apóstol Pablo envía una carta a la ciudad de Galacia y lo tenemos como las epístolas del apóstol Pablo a los Gálatas, el libro de los Gálatas. A ver, vamos a ver, busquemos en nuestra Biblia y si usted tiene una Biblia, saque su Biblia también y acompáñenos nosotros a dar lectura a lo que es este pasaje. Precisamente a partir del capítulo 1, versículo 6, empieza esta exhortación de parte de Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Wow, qué tremenda palabra que aquí está inspirado, ¿no?, por el propio Espíritu Santo, el apóstol Pablo escribiéndole esta carta a los hermanos que viven en Galacia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos sustentar este pasaje con lo que sucede hoy en día, con lo que es el falso evangelio? Compartir cosas erróneas. Bueno, ya dimos dos ejemplos y seguramente hay muchos evangelios erróneos que quizás usted ha escuchado. Entonces, ¿cómo podemos interpretar lo que es este pasaje bíblico de lo que quería decir Pablo para nosotros? Es que hay una necesidad de mantener el propósito del mensaje inicial, y es que la importancia de entender que Cristo murió por nuestros pecados es mucho más fuerte que saber que Dios nos puede sanar o que saber que Dios nos puede hacer prósperos o que Dios nos puede bendecir de una u de otra manera. Lo más importante y el motivo por el que Cristo vino a morir en la tierra es para que nosotros seamos salvos a través de su sangre. Y ahora, si dejamos este aspecto tan importante del evangelio de lado, entonces, ¿realmente estamos recibiendo el evangelio o realmente estamos aceptando la sangre de Cristo? Al final, ¿cómo nosotros llegamos a convertirnos, no? A veces llegamos por alguna ilusión que nos vende algún predicador, a veces llegamos porque realmente estamos mal económicamente y aparece alguien que nos vende este evangelio, ya sea de la prosperidad o de la sanidad divina, pero es un error. Y por eso es que muchos se apartan, muchos se van porque no conocen la esencia o la idea central de lo que es el correcto evangelio. Y eso es lo que estamos hablando en esta noche. Precisamente genera una decepción bastante grande el saber que yo estoy en la iglesia buscando la bendición, pero no soy bendecido. O me acepté a Cristo buscando que se me sane una enfermedad, pero hasta el momento no he recibido el milagro. Entonces se convierte más la vida del cristiano en una búsqueda de estas otras cosas que Dios nos puede dar, ya sea el milagro o ya sea la prosperidad, en cuanto estamos olvidando el objetivo principal por el cual deberíamos entregar nuestra vida a Cristo. Exactamente, y es que nos convertimos nosotros ahora en buscar los favores de Dios, en buscar algo que Dios en su infinita misericordia, Dios en su suprema gracia nos puede dar a nosotros. Evidentemente nos puede dar la sanidad, nos puede dar la riqueza y todo lo demás, como dice la Biblia, pero ¿qué nosotros estamos haciendo? ¿A qué nosotros nos estamos agarrando? ¿Qué Dios es el Dios que nosotros estamos creyendo? A veces nos venden ese Dios o ese evangelio de que te va a sanar y te va a prosperar. Entonces, tengamos mucho cuidado y entendamos lo que es el correcto evangelio. Reconocer cuál es tu evangelio implica conocer el evangelio. Los apóstoles, cuando ellos hablaban del evangelio, cuando ellos empezaban a hablar de la buena noticia, ellos hablaban de la misma noticia. No había una diferencia en el mensaje, ni una diferencia en la prioridad del mensaje. Claro. Tanto el apóstol Pablo como los demás apóstoles, cuando hablaban de este mensaje, lo hablaban en un solo idioma. Y no me refiero al idioma lingüístico, sino me refiero a que la forma en la que ellos contaban la buena noticia tenía el mismo propósito. Vemos este ejemplo en Efesios capítulo 2,
en donde podemos nosotros encontrar que el apóstol Pablo nos enseña precisamente o nos muestra el Evangelio a personas que no tienen el contexto judío de lo que es el pecado y demás cosas, sino que nos comprende el Evangelio completo. Exactamente, y mira que aquí me estoy acordando, muchos preguntan, ¿no? Y dicen, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay tantas iglesias que tienen diferentes nombres, que si de la Asamblea, que si de la Bautista, que si de no sé cuántas cosas? Pero al final, ¿qué es lo que ellos están enseñando? Bien dijiste, los apóstoles tenían un solo mensaje, tenían un solo evangelio y ellos los compartían a todo el mundo, así como el Señor les dio esa institución a ellos, les dijo que vayan y prediquen. Entonces, ¿cómo están predicando ahora las iglesias? ¿Qué mensaje están llevando también las iglesias hoy en nuestro tiempo? Y eso también lo vemos reflejado en lo que nos dice el libro de Efesios. Precisamente el capítulo 2 nos da esta enseñanza tan hermosa. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Exactamente. Entonces, ¿a dónde es que queremos llegar con todo esto? Ya hemos visto lo que es el Evangelio y todo lo que se debería predicar, lo que se debería compartir. Pero ahora, ¿a dónde queremos llegar con lo que nos dice Efesios propiamente en estos versículos? Es en poder centrar y reconocer cuáles son las partes del Evangelio. Primeramente estamos hablando de la condición de pecado, de la cual todos partimos, en la cual todos nos encontramos en constante pecado. Diariamente. Hablamos de la respuesta a este problema, que es precisamente la muerte de Cristo. Hablamos de que esta respuesta proviene de Dios y que es la gracia de Dios la que nos permite ser parte de esta respuesta. ¿Podríamos estructurarlo entonces como en 3 pasos de un correcto evangelio? Sí, se podrían estructurar en cuatro puntos específicos. De cómo hablar de un correcto evangelio, para no irnos a la sanidad divina o no irnos a la prosperidad, de enseñar un evangelio de netamente prosperidad. Entonces, ¿cuál sería bíblicamente, como estamos leyendo aquí, un correcto evangelio en estos pasos que tú nos estás hablando en esta noche? Estaríamos enfocando los puntos primero en el pecado, ya, luego en la obra en la cruz, ya, la salvación a través de la cruz y la vida eterna. Entonces, con eso sencillamente, mire, para que nosotros podamos entender de un correcto evangelio, estamos hablando de estos 4 mensajes centrales, ¿no?, de lo que es el evangelio. Quizás no tanto pasos de decir, pero sí de mensajes. Sí, características que forman parte del correcto evangelio. Entonces, aquí quiero resaltar este pasaje, este versículo del cual hemos leído, o leíste tú, Daniel, el 2:8, dice que por gracia soy salvo por medio de la fe. La fe es muy importante y es parte esencial de lo que es el evangelio para nosotros. Es parte de lo que son los pasos para la salvación. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro mencionan mucho este aspecto, ya que no está regido solamente a ciertas personas, sino que es libre para todos aquellos que tengan fe en este mensaje, aquellos que crean en este mensaje y lo tomen por cierto. Exactamente, y es que se enseñan muchas cosas, pero la decisión lo tomamos nosotros en qué vamos a creer, la fe en qué evangelio en sí, ¿no? En la fe podemos nosotros tener fe
es un evangelio de prosperidad, de decir, bueno, yo creo en ese Dios, pero es un error irse a ese evangelio falso, ¿no? Entonces, nuestra fe tiene que ir a este correcto evangelio que nos enseña la Biblia, que va en 4 características. Repitámoslos nuevamente, que es El pecado, el pecado, la obra en la cruz, la obra en la cruz, la salvación a través de la cruz la salvación y la vida eterna. Muy bien. ¿Sabes? Volviendo a la pregunta inicial del podcast, Uh-huh. ya tenemos ahora los parámetros, tenemos las características de lo que es un correcto evangelio, pero ¿somos capaces de reconocer el evangelio fuera de un contexto bíblico? Buena pregunta, ¿eh? ¿Usted, querido oyente, sería capaz de reconocer eso? Hay una película que precisamente te pedí que veas, estábamos comentando esta película por este mismo asunto. Y es que recientemente volví a leer y descubrí que no es una casualidad que en esta película, volviendo al asunto del pop, que es la película de Narnia, tenga estas similitudes con el Evangelio, sino que era el propósito del mismo escritor. Claro. Entonces aquí miren, ya estamos dando como un vuelco o un contraste de lo que es el Evangelio y cómo este Evangelio también está representado en lo que es esta película hermosa que es de Narnia. Entonces, y eso es lo que es el pod. Expliquémosle a la gente a ver, porque a veces se confunde lo que es el pod, qué es el pod, quizás está diciendo la gente, y por qué lo está relacionando con la Biblia, como tiene el título de nuestro podcast. Entonces, ¿qué es el pod primeramente? De ahí vamos a ir enfocando lo que es esta película hermosa que es de Narnia. La verdad es que respecto a la definición del pop, creo que la persona más apta e idónea para darnos ese concepto es aquí mi estimado Isaías. Exactamente. Pod es como una abreviatura de popular. Pod, popular, son similares. Entonces, el pod es algo popular que existe hoy en día en nuestra sociedad. Llámese película, llámese música, arte y todo lo que conlleva a lo popular, a lo que está recientemente visto hoy en día en nuestra sociedad misma, eso lo convierte en algo que es popular. Y de hecho, Narnia en su momento también fue parte popular de la comunidad, no solo cristiana, sino también de la comunidad, de la sociedad en general. Entonces, por eso es que nosotros queremos hacer ese contraste, ese paralelismo de lo que aparece, lo que es el Evangelio en la Biblia y lo que también, cómo este autor muestra el Evangelio también en esta película que es de Narnia. Precisamente era tan popular que Disney se arriesgó a sacar un live action de lo que fue los libros de Narnia, o sea, las crónicas de Narnia. Tenía que ser tan popular para que Disney saque una película, como las historias que se manejaban en ese entonces, o incluso como los cuentos que el propio Disney iba relatando a través de sus películas y sus producciones. Entrar en el aspecto de Narnia me parece que tiene que tener un poco más de connotación. Vamos, Narnia. Si le ponemos algo de efectos especiales, porque vamos a entrar ahora a hablar de lo que es la película de Narnia. Y queremos comenzar hablando por un poco del autor. Primero conozcamos a quién escribió es un libro en sí, ¿no? Que después fue aplicada o fue producida ya a películas. Precisamente C.S. Lewis es la abreviatura y el nombre de este autor, un teólogo y historiador medievalista. Fue bastante conocido por sus libros de teología. Sin embargo, cuando empieza la redacción de las Crónicas de Narnia, en un libro post-mortem de él, con las cartas que él se enviaba o respondía a los niños fanáticos de Narnia que le escribían, y él se daba la tarea de responder, él en un pie de página pone que Narnia es la intención que él tiene de que su ahijada pueda conocer y amar el Evangelio, haciendo uso de estos recursos medievales y también mitológicos. Entonces, partiendo desde ahí, entendiendo para quién fue escrito esta película de Narnia, es que entonces nos vamos a adentrar ahora a lo que es esta película tan maravillosa. Y mire que esta película ha salido ya creo que hace 10 años atrás, si es que mal no tengo el cálculo mal, y yo hace un par de meses que recién la he visto por primera vez, y la verdad me ha impactado mucho lo que es Narnia. ¿Y quién mejor para contarlo sino Daniel?
desde que salió, creo que la ha visto esta película y la ha visto un montón de veces. Entonces, así a grandes rasgos, explicarlo para la gente que quizás no lo ha visto o quizás la ha visto pero no se acuerda de lo que es esta primera parte. Vamos a leer Narnia. Vamos a relatar o dar un pequeño pantallazo de lo que es Narnia, el libro El ropero, el león y la bruja, o la bruja y el león. Creo que ya ando un poco chipado con el nombre. Y al final, digamos, ver cuánto conoce lo que queríamos responder la pregunta, ¿no? Precisamente. Creo que muchas personas que nos van a escuchar ya han visto Narnia o ahora que lo han escuchado mencionar aquí, quizás quieran ir a ver Narnia. Entonces, el reto está en que ustedes puedan encontrar los puntos relacionados al Evangelio en la película de Narnia. Aquí voy a mencionar solamente la historia a grandes rasgos, porque necesitamos centrarnos en unos puntos específicos de la película. Narnia es la historia de 4 niños durante la Segunda Guerra Mundial que son enviados a ser protegidos en la casa de un profesor. Entre sus juegos, ellos, o la niña, la más chiquita, entra a un armario y descubre, precisamente Lucy, descubre un mundo nuevo a través del armario. La historia continúa en que estos niños son llevados a este mundo nuevo en el cual descubren que tienen una misión y que de hecho son parte de una profecía, en la cual tiene que ver con terminar con el invierno que estaba reinando en este nuevo mundo, que completamente era invierno todo el tiempo con nieve, y a través de estos niños y el apoyo o casi todo el trabajo de Aslan, es que se lleva a cabo esta profecía y se logra un feliz para siempre, al menos hasta el término de la película. Exactamente, y es que ahí aparecen 4 personajes muy importantes, son 4 niños, unos adolescentes ya, que también juegan un papel muy importante dentro de lo que es esa película. Y la pregunta que nosotros queremos hacerle al público es, ¿a quién creen ustedes que representa Aslan? ¿Quién es Aslan? A diferencia, en comparación a lo que es la Biblia. Entonces, a ver, piénselo ahí un momento. ¿Quién es Aslan para ustedes de la película? Muy bien, vamos a dejar y les vamos a pedir que a quienes escuchen este podcast nos puedan responder para en el siguiente podcast decir si está cerca, si está lejos o quizás dio en la respuesta correcta. Exactamente, entonces lo dejamos en suspenso, pero mientras nosotros vamos a ir dando pantallazos de en qué partes aparece el Evangelio o si toda la película habla en sí de un Evangelio del cual nosotros estamos hablando en esta noche. Bueno, con la gran habilidad de C.S. Lewis para escribir y relatar las historias es que nos va contando diferentes aspectos de la vida humana. Sin embargo, un punto bastante resaltable es el de la mesa, la ruptura de la mesa. Aslan, precisamente, que ya ustedes tienen la tarea, Aslan sacrifica su vida por pagar la muerte de Edmund, porque Edmund debía morir por cosas que hace en la película, que espero que usted vea la película. Edmund debía morir porque esa es la ley, porque ese es el orden natural. En cambio, Aslan se ofrece a morir en lugar de Edmund. Esta piedra es simbólica, pues esta piedra es una imagen de la ley, una imagen de la justicia. No debe ser movida, no debe ser corrompida, sino que se mantiene firme. En cuanto a la muerte de Aslan y luego su resurrección, la frase que Aslan nos suelta, nos dice, precisamente es que no sabían, y Aslan sí lo sabía obviamente, que si un inocente da su vida por un culpable, la piedra se rompería y la muerte daría marcha atrás. Yo creo que eso es bastante pista. Bueno, ya hemos dado mucho spoiler para que usted tenga su respuesta de quién es Aslan. Entonces, comente ahí si usted quiere un resumen más ampliado, si por así decirlo, porque la verdad hay mucho que desglosar en esta película, hay mucho de qué hablar y cómo C.S. Lewis pone el propio evangelio de la Biblia plasmado en lo que es esta película de Narnia, del león, la bruja y el ropero. Entonces, usted lo reconoció cuando lo vio, se dio cuenta más o menos, esto se me hace parecido a algo que aparece en la Biblia. Usted lo reconoció en primera instancia cuando miró por primera vez esta película de Narnia. ¿Será que usted, como buen creyente que ha leído la Biblia y conoce lo que es el Evangelio, se dio cuenta? Entonces ahí coméntelo también. Yo
en primera instancia, cuando la primera vez que lo vi, ya me habían spoileado, entonces ya me di cuenta al tiro del que hablaba acerca de la Biblia. Entonces también usted, querido oyente, coméntenos ahí. Es una pregunta bastante pertinente al caso porque yo he sido testigo de muchas personas que por el uso de estos recursos mitológicos, un fauno, un minotauro, una bruja, animales que hablan ya lo condenaron. y demás cosas, precisamente pasó antes de ser examinado a una condenación total, en la cual si tiene estos personajes no puede ser evangelístico, no puede ser un mensaje bueno, sino que directamente es diabólico o habla de demonios, porque todas estas figuras mitológicas son representaciones demoníacas y que demás cosas así. Estamos pasando por alto muchos aspectos antes de dar un criterio, antes de ejercer nuestro criterio. Sin embargo, lo que más preocupa es que quienes han hecho estos prejuicios son cristianos, en su mayoría. Y la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos como cristianos es ¿a cuántas personas no creyentes ha alcanzado esta película? Y han conocido, y han visto, y han dicho, esto tiene similitud de la Biblia, esto realmente ha sido inspirado a través de esta película a llegar a los caminos del Señor, que al final eso es lo que vale, ¿no? De que las personas conozcan el Evangelio a través ya sea de las películas, a través de la música, del arte, de todo lo demás, de llegar a los caminos del Señor y presentar lo que es un correcto evangelio. Precisamente existe una necesidad gigantesca de volver a retomar la Biblia y volver a buscar qué es lo que se presenta como el evangelio, conocer estos aspectos para ser capaces de reconocerlo cuando lo veamos. Un arquitecto reconoce un trabajo si está bien hecho, si está mal hecho. Un músico, al escuchar canciones, es capaz de reconocer a veces las notas o las progresiones, o reconocer si el artista va a subir o va a bajar la voz, porque está acostumbrado a ese medio. Un doctor con los síntomas reconoce una enfermedad, pero un cristiano con pocas características puede reconocer si ese mensaje tiene similitud con el evangelio. Y al final, ¿no? Reconocer si es correcto o es incorrecto la propia enseñanza. Y es que hay muchas películas que tienen muchos mensajes y muchas veces nos agradan más eso que aquello que tiene un mensaje más que todo bíblico, un significado y por sobre todo lo que es el evangelio, que es justamente el tema que estamos hablando ahora. Y es que ya trayéndolos ahora nosotros a nuestro contexto, ¿no? Vemos en nuestras iglesias quizás se condena mucho, ¿no? De cómo nosotros traemos quizás la música popular hoy en día a nuestras congregaciones y se condena mucho a lo que es eso. Y al final eso es a veces ese puente que trae a los jóvenes a nuestra iglesia o ese puente que trae a la familia de vuelta a la iglesia porque se sienten relacionados y llegan a través, pero esto de un correcto mensaje, de un correcto evangelio que se comparte hoy en nuestro tiempo. Un punto importante respecto a la pregunta anterior que hiciste de cuántas personas fueron alcanzadas por Narnia es precisamente porque muchas personas reconocemos el evangelio si lo vemos en el contexto bíblico. Uh-huh. La pasión de Cristo, que la muerte de Cristo, es bastante fácil reconocerlo. Es más, exigimos que sea acorde o al pie de la letra. Claro. Incluso hoy está así otras nuevas temporadas de la serie de Chosen, que ya hablaremos de eso más adelante. Precisamente, es una forma hermosa de hablarnos de esto, sin embargo, tiene bastantes puntos que podríamos, hablando en términos de pop, que podríamos hacer un refresh de lo que es el evangelio y aspectos clave que muchas veces se han dejado pasar por alto. Exactamente, entonces bueno, ya estamos llegando a la parte final y nuevamente la pregunta, ¿quién es Aslan para usted? ¿Y realmente conoce el verdadero evangelio o no conoce lo que es el evangelio? ¿Sería capaz de reconocer el evangelio si está pintado en una pared? ¿Sería capaz de reconocer el evangelio si está en una canción de algún artista que no canta en las iglesias? ¿Sería capaz de reconocer el evangelio en su propia casa? Hay que descubrirlo. Muy bien, eso es todo. Esperamos que les haya gustado, esperamos que les haya servido de mucha edificación principalmente, y sobre todo la frase final para concluir todo esto, a manos de mi estimado